Espacio patrocinado por Santander. Cuando realizas compras con tu tarjeta de nómina Santander, ganas cashback. Recibe el 1% de tus pagos en gasolina, el 2% en restaurantes y entretenimiento y el 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir cashback, baby. Conoce más en santander.com.mx/cashback. Muy buenos días, hablemos de tasas de interés. Las palabras de Jerome Powell sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos. En Brasil hay presiones contra el Banco Central, pero en toda América Latina las altas tasas hacen brillar a la región. Además, Tesla coquetea con India. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana y así poder recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La nota de la semana la está dando el presidente de la Fed, Jerome Powell. A 7 días de conocer que el Banco Central de Estados Unidos decidió hacer una pausa en su ciclo de alzas de la tasa de interés, Powell dijo ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso en el primero de 2 días de su comparecencia semestral que la política restrictiva no ha terminado, que puede tener sentido seguir subiendo las tasas en los próximos meses, pero a un ritmo más moderado. Mencionó que en un principio la velocidad y el ritmo en las alzas era muy importante, pero ahora ya no lo es tanto. Hasta se aventó una analogía sobre que era como si la Fed manejara a 120 kilómetros por hora, luego a 80, y a medida que se acercara al destino, pues se reduce aún más la velocidad. El destino es ese objetivo de regresar la inflación al 2%. Sin embargo, Powell mantiene el argumento de que las alzas que probablemente vengan van a depender de los datos económicos por venir. Los mercados financieros recibieron la noticia con pérdidas. Las acciones caían al momento en que Powell hacía esa advertencia y de alguna manera frustrando aquellas apuestas de que la Fed se acercaba al final de su ciclo alcista. La tasa en Estados Unidos se mantiene en un rango de entre 5 y 5.25%, pero recordemos que las perspectivas sobre esta se elevaron ya no en 5.1 sino a 5.6% hacia finales de 2023. Ahí estuvo la señal contundente desde la semana pasada de que vendrían al menos 2 alzas más de 25 puntos base cada una en lo que resta del año. Durante su comparecencia, Powell no la tuvo fácil frente a los legisladores, quienes le cuestionaron además su política de alzas frente al mercado laboral. Por ejemplo, la demócrata Elizabeth Warren advirtió que las políticas de la Fed corren el riesgo de dejar sin trabajo a millones de personas. Powell, antes de este cuestionamiento, había dicho en su discurso que, aunque la tasa de desempleo subió en mayo, había algunas señales de que la oferta y la demanda en el mercado laboral se estaban equilibrando mejor. Powell también reiteró que la economía estadounidense se enfrenta a vientos en contra derivados del endurecimiento de las condiciones crediticias para los hogares y las empresas y probablemente pesen sobre la actividad económica, la contratación y la inflación. Dijo que el alcance de estos efectos sigue siendo incierto. América Latina. En Brasil, el freno al ciclo alcista llegó desde agosto de 2022. La tasa de interés de referencia desde entonces se mantiene en un nivel muy alto, en 13.75%. Como ya lo hemos platicado en algún episodio, la presión por parte del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y algunos senadores para que el Banco Central, a cargo de Roberto Campos, relaje su política monetaria, se ha mantenido también. Han venido clamando por un recorte. Curioso que la insistencia se dé por parte de quienes aprobaron en 2021 un proyecto que le da la total autonomía al Banco Central de Brasil. Los miembros de este órgano, incluido Campos, se han mantenido al margen de estas presiones hasta ahora. En sus apariciones públicas más recientes, Campos, por ejemplo, ha dicho que está abierto a empezar a debatir los recortes, pero que las decisiones las toma su consejo, en el que él solo tiene voto propio. Y en ese consejo hay miembros muy halcones, quienes consideran que relajar ahora la política monetaria sería un esfuerzo perdido contra la inflación y que acabaría resultando más costoso en el largo plazo. La preocupación del gobierno de Lula se concentra principalmente en el Ministerio de Hacienda a cargo de Fernando Haddad, ante el temor de un costo de la deuda más elevado, también la desaceleración económica que pueda traer. Y en medio de este ambiente, en la reunión del miércoles 21 de junio, el Banco Central de Brasil volvió a mantener la tasa de interés sin cambios, la deja en 13.75% por 7ª vez consecutiva. Los economistas apuntan a que el ciclo de relajación pueda venir en agosto porque la inflación ya está muy cerca del objetivo de 3.25%. Pero las presiones ahí no terminan. Además del presidente Lula y los senadores, se suman ahora los líderes empresariales y todos en sintonía con las necesidades del sector productivo. Algunos de ellos, según la información de Bloomberg, habían dicho a los miembros del equipo económico que Roberto Campos podría ser despojado de su mandato si el banco no ofrecía en esta reunión que acaba de pasar un recorte a la tasa o al menos una señal
clara de un ciclo de relajación económica. En la decisión del 21 de junio, el Banco Central simplemente pidió paciencia y serenidad, porque algunos indicadores se encuentran por encima de su meta. El descontento persiste, por ahora con presiones, pero algunos senadores advierten que el movimiento puede crecer y que termine en una posible moción para acortar el mandato de Campos al frente del Banco Central. La ley en Brasil lo permite, pero esto solo mandaría un mensaje preocupante a los inversionistas. Acciones y reacciones. Y hablando de tasas de interés, en palabras del jefe de mercados en la región de Santander, Brasil, Luis Massagao, América Latina está lista para convertirse en el punto más brillante entre todos los mercados emergentes en los próximos años, a medida que esas altas tasas de interés impulsen los flujos de inversión extranjera. Estados Unidos, en su ciclo de ajuste monetario, será uno de los que impulse un rendimiento aún mejor de las tasas y de las monedas latinoamericanas. Actualmente esta región alberga a 3 de las 5 principales divisas de mercados emergentes en lo que va del año. Las que lideran son el peso colombiano y el peso mexicano. El atractivo aumenta como el único bloque con atractivo de inversión si se deja fuera a los países de Europa Central y Oriental, que continúan batallando con las consecuencias económicas por la guerra entre Rusia y Ucrania. También la prima de riesgo es poco atractiva en China y otros mercados asiáticos. Así que hay optimismo por Latinoamérica en el mediano y largo plazo en lo que se refiere a flujos de inversión. Luis Massagao considera al de México como un muy buen caso, principalmente por el nearshoring. ¿Por qué? Porque significa potencial del PIB, potencial de inversión y un tipo de cambio mucho más fuerte. Sin embargo, dice que las ganancias son limitadas después de que la moneda alcanzó un máximo de 8 años. Es lo mismo para Brasil, donde los fondos locales se volvieron alcistas sin mucha convicción y con precios ya no tan buenos, así lo dice. Y esto crea el riesgo de que se desmantelen las apuestas demasiado rápido en caso de que haya un evento negativo. El último sorbo. En India está la atención. No solo ya es el país más poblado del mundo, tiene un mercado de aviación que más crece y probablemente en el plano automotriz también cobre relevancia. Más allá de los ciclomotores y visitaxis, por supuesto, muy característicos de ese país. Voy al grano. Es probable que Tesla haga una inversión significativa, lo dijo el propio Elon Musk tras reunirse con el primer ministro Narendra Modi, quien visitó a Estados Unidos para impulsar el desarrollo de India. Elon Musk fue cuidadoso en sus palabras, dijo que no quería precipitarse en un anuncio, pero cree que es bastante probable que haya una inversión significativa muy pronto, que lo harán tan pronto como sea humanamente posible. La ambición de Musk podría ir además mucho más allá de solo los autos eléctricos. Ve potencial para la generación de energía solar y eólica y también almacenamiento de energía en baterías estacionarias. También Elon Musk tiene la intención de lanzar su servicio de internet Starlink en aldeas remotas de la India que no tienen acceso a la banda ancha. India también tiene su agenda, por cierto. Aprovechando que Estados Unidos y China intentan limar asperezas, este país busca ser otra alternativa para las empresas que buscan limitar su exposición precisamente a China. El primer ministro, Narendra Modi, está de visita actualmente en Estados Unidos y no solo estará para platicar con el presidente Joe Biden o Elon Musk, también con más empresarios. Hoy es un día interesante para México. En estos momentos estamos conociendo el dato de inflación a la primera quincena de junio y más tarde tenemos la decisión de Banco de México. Les invito a consultar bloomberglinea.com y mañana profundizamos en todo esto. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, también en Instagram y YouTube. O podemos platicar en mi cuenta personal, también en Twitter, @JimenaTolama. ¡Feliz jueves! Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.